Lo anticipábamos al comienzo y anunciábamos un poquito de con quién vamos a hablar. El doctor Oscar Romero, un abogado importante de la provincia de Santa Fe, en la región, gran parte de nuestra provincia también. Un hombre de consulta permanente, prestigioso, respetado. Creo que el senador Trasferri ha tomado una buena decisión, o tomó una buena decisión en su momento de cambiar de asesor letrado. Y estamos en contacto con el doctor Oscar Romero vía Zoom. ¿Cómo le va, doctor? Carlos Fornés le habla. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo está usted? Buen día. Bien, buen día. Lo estamos viendo perfectamente. Bueno. Y queríamos charlar con usted porque hace pocos días nada más en la comisión de acuerdo que preside el senador Raúl Gramajo se produjo un incidente sorpresivo porque tengo entendido que no estaba en la agenda de ese día, pero se archivó rápidamente una causa contra 2 fiscales de Rosario, en la causa precisamente una denuncia que habían hecho ustedes. ¿Nos puede explicar a nosotros y a la audiencia de qué se trató todo esto? Sí, con todo gusto. Nosotros a los fiscales que entienden en la causa de esta que globalmente se conoce como juego clandestino y que han intentado imputar o someter a proceso, para ser más exacto, al senador Trasferri, habíamos hecho denuncia de serias, pero muy serias irregularidades del comportamiento de los fiscales que incluso, por lo menos en apariencia, pueden ser delitos penales, o por lo menos después habrá que ver elementos subjetivos, otros temas, la intención, pero que en la apariencia en sí pueden ser incumplimientos funcionales que además de ser faltas en el ejercicio, diríamos, administrativo o judicial, también son aparentemente delitos penales. ¿Cuáles son estas cosas o irregularidades que hemos denunciado y que son graves? En primer lugar, en 2 imputados, que son el señor Peite y el ex fiscal Ponce Assad, los fiscales hicieron juicios abreviados a cambio de un reconocimiento de culpabilidad e imputaciones vagas a Trasferri que se contradicen entre sí, y a cambio de eso, en penas que iban de hasta, en un caso, 50 años, en otro 35 años, arreglaron indebidamente en la escala penal, sometiéndolo a una pena mínima de 3 años para que pudieran salir en libertad. Además, en el caso del ex fiscal Ponce Assad, que cometió, por confesión de él, cometió un delito de cohecho, es decir, en el lenguaje común, coimas, esos delitos se le pone una pena. El Código Penal dice, en este caso de delito va una pena que es de 2 a 10 veces el monto de los beneficios recibidos indebidamente, que en el caso de Ponce Assad reconoció, grosso modo, haber recibido $200.000 de coima. Con lo cual, si hablamos de 2 a 10 veces, estamos hablando de un mínimo de $400.000 más o menos que le tendrían que haber puesto de multa y no le pusieron la multa, es decir, que le eximieron ilegalmente, porque no es un problema discrecional, es un problema taxativo. No le pusieron la multa, arreglaron las penas para que saliera en libertad, un auténtico jubileo. ¿Y cuál fue el argumento de los fiscales en su momento? Sí, esa fue la primera denuncia, además de intervención de llamadas entrantes y salientes de teléfono, que si bien en sí mismo no arroja nada positivo, que algo que lo pueda comprometer, a mi cliente le miraron, por así decir, lo que llaman un operativo de pesca, a ver si encontramos algo, pidieron información de 5 años, 6 años, de llamadas entrantes y salientes del celular. No intervención de las llamadas telefónicas, pero sí la información de todas las llamadas entrantes y salientes y de datos que tuvo el senador Trasferri en 6 años, sin puntualizar algún tema específico, nada. Es decir, bueno, usted sabe que hoy en día el celular es prácticamente una biografía de la vida de uno, porque a través de las llamadas entrantes y salientes, el impacto de antena, puede rastrear todos los movimientos de una persona y con quién se comunicó y eso.
Eso hay que pedirlo judicialmente porque invade la intimidad. Los fiscales no pidieron judicialmente eso y violaron normas, claro, la ley de comunicaciones, la misma Constitución, porque no lo pueden hacer sin orden judicial. Y lo más grave de todo, porque eso ya, es decir, vamos a ver, lo anterior uno puede decir son torpezas, que son en apariencia delitos, pero bueno, después la intención puede haber sido torpe y no querer cometer un delito, nada más de negligente. Pero además, y ahí sí muestra la intencionalidad de todo, y entonces da la impresión que todo lo anterior, que uno puede decir es torpe, no fue tan torpe y fue avieso, es que han fraguado pruebas. ¿Cómo se fraguan pruebas? De distintas maneras. Una forma es recortar cosas. Supongamos, a ver, para poner un ejemplo torpe y que se entienda. Vamos a decir, Carlos, lo voy a poner como ejemplo a usted, sí. pero es un ejemplo, no se lo tome a más. Está bien, no, Carlos me debe plata. Punto. Pero vino el hijo, que es un buen pibe, y me la pagó él. ¿Se entendió el ejemplo? Sí, bueno, sí. Ellos cortan, pero vino el hijo, que es un buen pibe, y me la pagó, y entonces, ¿qué queda? Carlos me debe plata. Sí. Bueno, eso es un ejemplo, diríamos, didáctico y si quiere absurdo, pero lo pongo como ejemplo de que han hecho las cosas así. Por ejemplo, uno de los famosos arrepentidos, Peiti, dice que Trasferri no tenía conocimiento de que él estaba en la actividad del juego clandestino. Eso lo borran. Ahora le pregunto, doctor Romera, usted habla del arrepentido, yo lo dije en mi portal y aquí también. No hay una ley de arrepentido en la provincia de Santa Fe. Bueno, no hay una adhesión. Eso es otro tema, pero eso, diríamos, podía entrar en lo que llama las dos bibliotecas. Pero efectivamente la provincia de Santa Fe no ha legislado sobre la figura del arrepentido ni se ha adherido a la ley nacional, por lo tanto no se puede inventar un procedimiento y darle un valor. Y claro, qué sé yo. Y esto no se le puede dar beneficios a las personas que dicen que son arrepentidos porque no hay una ley de arrepentido en la provincia. Claro, o no se lo pueden dar como se lo dieron estos fiscales. Por supuesto. Que aunque no esté adherida a la provincia, si una persona, diríamos, se arrepiente, entre comillas, y colabora con la investigación, bueno, uno puede atenuar la prisión preventiva porque no hay riesgo procesal, todo, pero después se tiene que verificar que lo que dice es cierto. Todos estos argumentos, doctor Romera, que ustedes presentaron en la comisión de acuerdo que preside el doctor Raúl Gramajo y que es integrada por diputados y senadores, ¿no fueron tenidos en cuenta? No. Mire, fue muy rara la sesión y lo digo porque, obviamente, por dichos de testigos presenciales. Esto no estaba en la orden del día, que generalmente hay una orden del día para tratar temas. No estaban todos los miembros de la comisión y así arrebatadamente, haciendo salir a todo el personal auxiliar, incluso a los taquígrafos, con lo cual no tenemos ni versión taquigráfica de esta decisión, decidieron archivarla y sin discutir ni haber evaluado la denuncia. Pero esto, entonces, cuando uno que yo soy abogado, no comparto los elogios que usted me ha dicho al principio, me parece exagerado, pero bueno. Son así, pero soy abogado. Y mis planteos son técnicos, yo no hago planteos políticos, ni sé de política, ni me meto en política, porque mi trabajo es jurídico en este tema. Sí. Ahora bien, uno no cree en los fantasmas, pero que los hay. Y en este caso que estamos hablando, los atros se juntan, porque todo es concomitante con otras situaciones, como es, por ejemplo, la visita al fiscal general de precisamente uno de los que intervino en este archivo, junto con otros referentes políticos. ¿A quién se refiere, doctor? Bueno, se cuestiona que el MPA, aunque diga que es institucional, haya recibido a referentes políticos que además están, diríamos, jugando, entre comillas, en la oposición
esos referentes políticos, por lo menos algunos de los que estaban ahí, en la oposición al gobierno de Santa Fe. Entonces, digo... Usted se refiere al diputado Puyaro, que estuvo con el doctor Baclini. Efectivamente, pero además hay una cosa, que esto es lo que yo, no sé, me hicieron una entrevista en el diario La Capital, que salió publicada el domingo, donde digo que Puyaro se debió haber excusado en esto. ¿Por qué? Porque Ponce Assad, entre las cosas que dijo, y a lo mejor es todo mentira, pero si es mentira todo, no tomemos algo como verdad. Yo no pongo en duda la integridad del diputado Puyaro, a quien no lo conozco más que de vista, y nunca he intercambiado más que un saludo ocasional y de cortesía, pero no tengo por qué poner en duda su integridad. Ahora sí, es cierto que ese Ponce Assad, ese arrepentido, que lo toman como verdad revelada para, comprometerlo a mi cliente mal, sin fundamento, lo cierto es que también lo nombra a Puyaro, que recibía plata de un alto mando de la policía de ese momento, cuando él era ministro de Seguridad. Entonces, y nombra a Puyaro y nombra a muchos otros más. Entonces, ¿por qué se toma lo de Trasferri y no se investiga lo demás? Y además lo de Trasferri se investiga mal, que ese es el problema de la denuncia. Entonces, esto ya, lo jurídico es el revestimiento que se le da a un problema político. Había una famosa definición de un militar austríaco o prusiano, no me acuerdo, de fines del siglo XIX, que decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Y acá, hoy, la política es la continuación de las disputas por medio de la justicia, y eso es el problema grave de todo esto. Usted dice, doctor, que la persona que inicialó todo, que impulsó esta investigación contra el senador Trasferri, que es el ex ministro Marcelo Saín, inventó mucho. Sí, bueno, yo pienso, vamos a ver, yo tampoco lo conozco a Saín, pero sí ha tenido una exposición pública que es conocida, no solamente en su actuación como ministro de Seguridad, que cada uno tendrá su opinión si fue bueno o si no es nefasta, malo, sino en las declaraciones altisonantes y que le costó el puesto en alguna medida. Cuando dejó de ser ministro de Seguridad, fue destituido como miembro del Ministerio Público de la Cooperación. Sí. Ahora, eso que empezó con un personaje que pienso que no le ha hecho bien ni a su función ni a su cometido, hoy es funcional lo que empezó este hombre, y que este hombre ya quedó fuera del poder, hoy le es funcional a otros personajes de la política. Yo le doy esa lectura, porque si le tengo que dar la lectura desde lo jurídico, o a mí me dieron mal el título, o se lo dieron mal a los fiscales. Algo está mal, porque no es jurídico esto. Y a veces eso es lo que le cuesta entender a mi cliente y a cualquier persona que uno hable. A veces cuando tiene un problema en la justicia, donde confluyen intereses de poder, de opinión, que el análisis jurídico no sirve para hacer el diagnóstico, porque lo extrajurídico también pesa. Y ese es el problema y el descrédito de la justicia, en la Argentina en general y particularmente en un sector de la justicia santafesina. Doctor, y que pienso que el foco más importante es la materia penal. Doctor Romera, la última. ¿En qué momento de este año o del otro fue a verlo el senador Trasferri para convocarlo como asesor letrado? No, a mí el senador Trasferri, porque la pandemia nos pone en una amnesia colectiva. Sí. El año pasado, en julio del año pasado. Casi un año, un poquito más. Sí, yo me hice... Ahora, un año, sí, usted, poco más de un año. ¿Qué cara le puso al senador? Porque es una causa política judicial muy considerada, muy expuesta en los medios de comunicación, en donde hubo un funcionario provincial, después fiscales, que atacaron duramente al senador. ¿Usted qué dijo? Bueno, vamos a ver, a mí en mi vida profesional... Usted es un abogado técnico, por supuesto. 30 y pico de años en la profesión, me ha tocado actuar en muchas causas de alta exposición, con lo cual
a mí eso en principio no me condiciona, no me siento abrumado. Sí vi a un hombre, al senador Trasferri, preocupado, pero no por su situación como senador o como persona, porque evidentemente el tramo que lo he conocido es un tipo que se dice de calle, de estaño, que tiene para aguantar, sino sí, por la exposición de su fama, de su nombre, y en la afectación, usted imagínese que eso afecta también a la familia, es un hombre que tiene hijos, que tiene nietos, casado, es decir, relaciones de amistades, relaciones de política frente a sus mismos electores. Entonces, digamos, la amargura, por decir de algún lado, o la pena viene por ahí, porque me ha pasado en otras causas, no es la primera, pero uno, diríamos, siempre se siente desguarnecido cuando las instituciones no funcionan. Cuando se habla de seguridad jurídica, por ejemplo, una a veces piensa que la seguridad jurídica la tiene que dar el gobierno en sus políticas, y sí, seguramente, de no cambiar la regla, eso. Ahora, el problema es cuando la seguridad jurídica no la garantiza la justicia. Ahí está el problema. Ojo que esto no quiere decir que haya buenos jueces, que haya gente anegada, e incluso son la mayoría. Pero los que hacen ruido siempre son los que se hacen notar. Doctor Romera, muy gentil por la atención que ha tenido con nosotros, porque la gente en la provincia de Santa Fe merecía esta entrevista con usted y escuchar precisamente técnicamente lo que dice un profesional sobre una causa política también en la legislatura santafesina. Muy atento, muchas gracias. No, al contrario, y gracias a usted y a su disposición, Carlos. Muchas gracias. El doctor Oscar Romera, abogado del senador Trasferri, una causa polémica que sucedió hace algunos días, para nosotros también muy polémico, el accionar de algunos legisladores en la Comisión de Acuerdo. Ya volvemos. Generando oportunidades. Estamos haciendo una ciudad mejor. Después de tantos años de mantener limpio el honor de esta familia, puedo decir con orgullo que este ciclo llegó a su fin. Sin más vueltas, me despido de todos. Es hora de dar lugar a lo nuevo. Banco Santa Fe te da un préstamo personal para lo que necesites. Acá, para vos. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15.
mala suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654-321 15. Primer Empleo es el programa que creó el gobierno de la provincia para que los que generan y los que buscan trabajo se encuentren. Si sos empresa, ingresá a santafe.gov.ar/primer empleo y contratá con grandes beneficios. El 85% del salario mínimo vital y móvil está cubierto por los primeros 6 meses. Sumate a Primer Empleo. Sumá fuerza santafesina. Santa Fe Provincia. As the sun goes